¿cómo están mis exploradoras? Espero que estén bien, con buen ánimo, agradecidas, contentas y con una gran sonrisa. ¿Sabías que puedes atraer lo que realmente deseas con un Vision Board? Pues te voy a decir qué es, para qué sirve y cómo crearlo. Pero antes, bienvenidas al podcast de Explorando la Vida. Mi nombre es Brenda, la fundadora de Mujeres Explorando, y cada semana vamos a estar aquí un ratito explorando diversos temas que te ayuden, te sirvan como guía y te animen a ver la vida desde una perspectiva positiva. Si eres nueva por aquí, bienvenida, y si te gustan los mensajes de motivación, los viajes y el emprendimiento, pues te invito a que te mantengas explorando con nosotras y te suscribas a nuestras redes sociales como Mujeres Explorando y también a nuestra página web mujeresexplorando.com. Hoy vamos a hablar un poco sobre el Vision Board, también conocido como el tablero de visión, el Dream Board o como a mí me gusta llamarlo, el mapa de los sueños. Qué lindo se escucha, ¿verdad? Pero ¿qué es un Dream Board? Un Dream Board es una representación visual de tus metas o sueños. Contiene imágenes, frases, texto, fotos y representa lo que quieres llegar a obtener. Es un resumen visual de la dirección de tu vida. Míralo como el mapa que usan los capitanes en su barco cuando quieren llegar a un tesoro, y lo digo así porque tus sueños deben ser tu mayor tesoro. Se dejan llevar por la ruta del mapa. Si no tienen ese mapa, ¿qué sucede? No llegarían a su tesoro. Se van a perder, navegarían en alta mar sin rumbo alguno. Pues así es nuestra vida. Si no tenemos claro dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos, no llegaremos a nada interesante. Entonces, ¿por qué debes hacer un Dream Board? Porque te ayuda a organizar tus pensamientos y los sentimientos que tienes con relación a tus metas o a tus sueños. Cuando hablamos de sueños, muchos piensan en viajar, en comprar una casa, conseguir el trabajo ideal, encontrar la pareja correcta, pero también puedes crear el Dream Board para lograr nuevos hábitos, como aprender a amarte más, a buscar nuevos amigos, a ser una persona más disciplinada, más paciente, aprender a relajarte, a buscar un nuevo hobby, al igual que puedes enfocarte en algún área de tu vida como lo personal, profesional o familiar. El Dream Board nos ayuda a visualizar lo que queremos con todo y lujo de detalles. Es imprescindible que seas bien clara en lo que quieres. Y te lo repito, es imprescindible que seas bien clara en lo que quieres. Como lo que hablamos en el podcast anterior de por qué no logramos lo que queremos. Puedes buscarlo. ¿Y qué es visualizar? Visualizar es imaginarte que ya tienes lo que quieres. Es imaginarte viviendo eso que tanto anhelas. Es sentir las emociones que, unido al pensamiento, emitirás una frecuencia positiva que atraerá lo que deseas. La visualización es una técnica que utilizan muchos los atletas. Aparte de prepararse físicamente, ellos se preparan mentalmente visualizando la escena donde ganan la competencia. Así que si quieres encontrar el trabajo ideal, imagínate ya en él. Imagínate llegando a la oficina, contenta y saludando a tus compañeros de trabajo. Imagínate en la computadora haciendo lo que te llena. Imagínate satisfecha de estar allí donde sacas a relucir tus mejores cualidades y tus ideas. Y emociónate. Mientras vas imaginándotelo, sonríe y agradece de ya obtenerlo. La práctica de la visualización aumenta la motivación, la confianza y te anima a tomar acción. En otras palabras, te contagias de positivismo para obtener tus metas. Créeme que cuando tomes la decisión de ir tras tus sueños, siempre la vida te comenzará a colocar situaciones o personas en el camino que te llevará a lograrlos. Es como magia. A mí me ha pasado muchísimas veces. Pido algo y me aparece un libro de ayuda, me recomiendan a alguien, me llega un mensaje y uno se queda a veces así, incrédula. Pero es la vida ayudándote para que realices eso que tanto anhelas. También es súper recomendable el Dream Board porque nos sirve como recordatorio. Va a ser ese objeto, va a estar ahí para motivarte y recordarte qué es lo que quieres y sobre todo lo que puedes conseguir si trabajas por eso. Recuerda que todos los días tenemos muchas distracciones diarias que nos alejan del camino de nuestras metas. El tener un Dream Board te redirige tu atención y tu intención hacia las metas que te hayas propuesto. Y ojo, porque como dice la ley de atracción, atraes a lo que le prestas atención.
todo lo que deseas o lo que te llevará a esas posibilidades que te ayuden a lograrlas, las puedes atraer, identificar, manifestar o crear si le prestas tu atención. Nuestro cerebro percibe y ve miles de cosas diarias, pero tú puedes ayudarlo a que se enfoque en lo que quieres. ¿No te ha pasado que cuando te comienzas a interesar por un auto y lo compras, comienzas a ver modelos similares por todas partes? Antes ni los veías, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no te estabas enfocando en eso ni le estabas prestando atención. Pues así trabaja nuestra mente. Si la obligas, y me refiero a que si constantemente te enfocas mirando, hablando, pensando en algo, eso es lo que le estarás enviando al subconsciente para que te traiga más de eso. Si estamos constantemente hablando de problemas, ¿qué es lo que vamos a recibir? Más problemas y dificultades. Es por eso que el Dream Board es nuestra alarmita para traernos al mundo de nuestros sueños cuando nos distraemos. Aquí lo importante, escuchen bien mis exploradoras, esto no es crear un Dream Board y de la noche a la mañana tendrás tus sueños hechos realidad. No. Tienes que tener una intención bien clara y creer que se hará realidad y tomar los pasos necesarios de acción. Como dijo Henry Ford, tanto si piensas que puedes o si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Si de primera ya piensas que esto no va a funcionar, pues no va a funcionar. No seas tú misma quien boicotee tu vida. Todo es según el cristal como lo mires. Yo siempre elijo mirar el mundo positivo en donde yo puedo lograr lo que me proponga si tomo acción. Así que tú decides. Y cómo se hace un Dream Board es sencillo, no es tan complicado. Y si te gustan las manualidades, mejor para ti. Lo primero que quiero recalcar es que esto es una guía. No hay reglas, no hay cosas específicas. Es buscar lo que te inspire para realizar tus sueños. Recuerda que esto es muy personal y cada quien tiene gustos y sueños distintos. Pero para empezar, saca un tiempo para ti. Yo recomiendo que lo hagas sola para que no te influya nadie y te sientas más cómoda, porque a veces cuando estamos rodeados de otras personas, pues tratamos de como que complacer o no quiero que ellos vean esto, no quiero que ellos vean lo otro, así que lo recomiendo que lo hagan sola. Si es un Dream Board en pareja, pues obvio que deben de estar ambos. Así que apaga el celular, ponte cómoda y relájate. Si quieres, puedes poner una música que te guste. Y mi exploradora, vas a crear tu nueva realidad. Así que nadie te interrumpa, que no haya ninguna interrupción. Número 1, busca un papel y lápiz y define cuáles son tus metas o tus sueños. Recuerda que debe ser precisa y clara. Escribe qué es lo que quieres realmente, lo que te mueva la fibra del alma. Si quieres una casa nueva, un auto, un viaje, tener nuevos amigos, tener mejor salud, lo que tú realmente quieras. Ya teniendo la lista, identifica en qué categoría cae, si es en lo profesional, en lo familiar, en lo personal, si es un hobby. Trata de sacar lo más importante para ti y con eso es lo que irás a crear el Dream Board. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay personas que escriben 20 cosas. De esas 20 cosas, escoges lo que realmente ahora mismo es lo más importante para ti. ¿Ok? Muchas personas hacen su Dream Board de todos los aspectos de su vida. Yo prefiero hacer uno por cada categoría para estar más concentrada en eso. Pero como les dije, cada quien hace lo que le funcione. Aquí no hay reglas, recuerden. También es importante que tengas en mente si son metas a corto, mediano o largo plazo. ¿Y por qué? Porque hay unas metas que puedes conseguir rápido y otras toman su tiempo. Es bueno que tengas eso muy claro para que no te pongas a comparar y te frustres al no ver que se te logren las otras. Lo bueno es que puedes ir modificando durante el transcurso. Esto no está escrito en piedra. Hiciste tu Dream Board y pues lo vas cambiando quizás al mes, quizás a los 2 meses. Así que recuerda, no está escrito en piedra. Y pasamos al segundo paso. Ya teniendo claras tus metas, es momento de buscar imágenes que se asemejen a lo que quieres. Si quieres viajar a Grecia, pues busca fotos de los lugares que quieres visitar. Específicamente, si quieres ir a Atenas, si quieres ir a las islas, qué islas quieres visitar, si quieres ir a Rodas, Santorini, Creta, puedes buscar fotos de su comida, de sus calles, de sus playas, si es que hay playas, de los monumentos. ¿Me vas entendiendo? Lo más específica posible. Puedes también buscar imágenes de frases o textos que te animen. Muchas prefieren hacer el Dream Board en formato digital. Si es así, puedes buscar las imágenes online y hacerlo por Canva o Pinterest. También tienes la opción de imprimirlo.
Yo soy un poco a la antigua y me gusta tenerlo así palpable, tocarlo. Quizás el hecho de tomar mi tiempo en recortar y pegar las imágenes me crea más conexión con la intención y me lo vivo más. Pero como les digo, esto es a discreción suya. El tercer paso es diseñar el Dream Board. Aquí pues vas a hacer como los niños pequeños. Vamos a pegar las imágenes como si fuera un collage. Es decir, pegar las fotos unidas en una base. Puedes pegar las imágenes en una cartulina, en un cuadro, en un scrapbook, lo que te funcione. Conozco personas que usan la pared para pegar las imágenes. Si vas a hacer un Dream Board de varias categorías, deberás colocar cada categoría junta. No pongas la foto del auto junto a las fotos del nuevo hobby que quieres lograr. Lo ideal es que esté lo más organizado que puedas. Hazlo lo más personal posible. Si quieres, puedes añadirle una foto tuya, diseñarlo con tus colores favoritos, ponerle stickers, en fin. Sé creativa. Lo importante es que tomes ese tiempo de creación y te diviertas haciéndolo. Eso le va a añadir una gran energía al Dream Board y te animarás para tomar acción. Y mis exploradoras, llegamos al cuarto y último paso. Si quieres que tu Dream Board funcione, deberás colocarlo en un lugar donde lo veas frecuentemente. Aquí no vale que después que te tomaste tu tiempo haciendo el mapa de tus sueños lo dejes en una esquina. No. Lo ideal es que lo coloques en un lugar donde lo veas todos los días. Recuerdo a un amigo mío que mientras estudiaba leyes había colocado una foto de un auto Mercedes en el refrigerador para que lo animara a seguir echándole ganas cuando estaba cansado. Cada vez que iba a la nevera se encontraba con ese sueño que quería lograr. Hoy día él es un abogado y adivinen qué auto tiene. Un Mercedes. Él ya sabía el poder de la mente y la utilizó para lograr sus sueños. Ya después que hagas el mapa de tus sueños, puedes tomarle una foto e imprimirlo para que lo coloques en tu cartera o te lo puedas llevar al área de trabajo. Otra opción es colocar esa foto como el fondo de pantalla de tu celular o de tu computadora. En mi caso, después que yo he hecho mi mapa de sueños, yo le tomo fotos por áreas y luego creo un pequeño video y le añado una de mis canciones favoritas. Saco un par de veces al día para verlo y cuando lo veo, créeme que me emociona verlo, me lo vivo, entro al video, lo visualizo. La conexión es mágica y así he atraído un par de mis metas. Mis exploradoras, mientras tengas el mapa de tus sueños y tomes acción para llegar a ellos, verás que los obtendrás. Si tienes la fe de creer en ti y en tus sueños, ya tienes la mitad del camino gano. Aprovecha hoy y comienza a crear tu nueva realidad. Que este nuevo año 2022 te encuentre ya encaminada en ruta a tu tesoro. Teniendo el mapa de dónde estás y hacia dónde quieres llegar, las probabilidades de obtenerlo serán enormes. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Y si el Dream Board nos ha funcionado a muchos, a ti también te funcionará. Así que te lo dejo hasta aquí. Espero que comiences hoy a crear ese mapa de sueños que te cambiará la vida. Y coméntanos cómo te va. Gracias por compartir este ratito con nosotras. Será hasta el próximo podcast. Si te ayudó, compártelo con tus amigas y síguenos como Mujeres Explorando en nuestras redes sociales. Será hasta el próximo podcast. Te envío un abrazo y a seguir explorando la vida.